de candidatos, un magnicidio es cuando se mata a una persona que es muy importante por su cargo o su poder. Así que, pues obviamente ahí tenemos más personajes que puedan ser metidos en esta categoría. Pero mire, esos magnicidios y esos asesinatos por temas políticos han dejado huérfanos en todas las líneas políticas de nuestra violencia colombiana. Y una de ellas es María del Mar Pizarro, que hoy es representante de la Cámara, pero pues que su papá fue uno de los asesinados, Carlos Pizarro, justamente el 26 de abril de 1990, cuando tenía 38 años, casi la misma edad del senador Miguel Uribe, pues que hoy tuvimos la lamentable muerte de su pérdida. La saludo, representante Pizarro. Buenos días a la mesa de trabajo y a las personas que se encuentran conectadas en este momento. ¿Y cuál es su pronunciamiento con esta noticia que hoy estamos viviendo, sobre todo basada en su experiencia de vida? Yo creo que es supremamente triste, yo creo que es un día muy negro para la historia de Colombia. Primero quisiera pues mandarle mi más sentido pésamo a la familia del ex senador. Hay que tener en cuenta que, digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con él porque él estaba, digamos, en distintos temas económicos que yo trabajo, y debo decir que era un tipo muy, muy estructurado. Nosotros, digamos, tuvimos muchas diferencias en redes sociales y en discursos, pero siempre un caballero, alguien con quien uno podía sentarse a construir país. Creo que Colombia pierde uno de los de las figuras políticas más brillantes e importantes del país. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Usted nos dice que en redes sociales tuvieron pues altercados, esto que uno ya está acostumbrado a leer, estos rifirrafes constantes entre políticos o entre políticos y ciudadanos, etcétera, etcétera, pero que en la vida real, para decirlo a plata blanca, pues era una persona estructurada con la que se podía hablar. Esto no deja tal vez un mensaje a la hora de interactuar también en redes sociales, porque es que la gente está leyendo, los ciudadanos están leyendo, los criminales están leyendo y creerán que ese personaje detrás de la red pues es eso que se pinta en un trino, en un post de Instagram, pero que realmente no lo es, que hay una persona estructurada, como usted misma lo reconoce, del doctor Uribe en este caso. Pues yo primero tengo que decir que uno debe atacar las ideas, pero no a las personas. Y eso es algo que por lo menos desde nuestro trabajo legislativo intentamos hacer rigurosamente. Pero segundo, es que el problema no es, digamos, hacer oposición o tener controversias o tener discusiones, porque es que ese es el ejercicio de la política. El escenario de la política es un escenario de confrontación y es normal que uno tenga diferencias con otras personas, con otros políticos, y esto pues digamos debe trasladarse a las redes sociales porque es el trabajo político. Sin embargo, lo que es totalmente inaceptable es que una persona no pueda tener una posición política porque eso ya lo vuelva mi enemigo, mi contrario, a quien le debo hacer daño. A mí todos los días, digamos, a los políticos todos los días nos amenazan de muerte en las redes sociales, ¿sí? Se han vuelto supremamente violentas y me parece muy importante que aquellas personas que somos violentadas en las redes sociales lo denunciemos ante la fiscalía, porque la gente tiene que entender que la violencia no puede, digamos, que uno no puede intimidar y ser violento ni en persona ni en redes sociales. Sí, representante Pizarro, mire, vivimos en un país que desafortunadamente, yo diría que desgraciadamente, está asignado por la violencia. De hecho, usted es una persona que le tocó vivir en carne propia un hecho violento como fue la muerte de su padre, el asesinato de su padre. Pero uno le pregunta a los políticos, ¿qué responsabilidad le cabe en esta violencia que estamos abordando en este momento en Colombia? En el lenguaje, en el uso de las redes sociales. Estamos viendo que detrás de la amenaza del Twitter viene la bala. ¿Cómo hacer de los políticos, ustedes que están ejerciendo la política, para que sean para hacer un llamado a la reflexión, sobre todo en el uso del lenguaje con los contradictores, que son eso, son contradictores políticos, no son enemigos políticos? Yo creo que primero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que detrás, digamos, de un actor político hay un ser humano con hijos, con familia. A mí realmente el tema de lo que pasará con los hijos y la viuda me causa muchísima conmoción, porque siento, digamos, estar reviviendo lo que pasó mi familia y todos los años y terapias que logró, digamos, poder salir del dolor y la tristeza. Y me parece
digamos, estremecedor hasta los tuétanos lo que ha pasado. Sin embargo, yo también creo y reitero, por ejemplo, cuando mi papá fue asesinado, él no fue asesinado, no existían las redes sociales. Yo creo que aquí también estamos hablando de un problema estructural. El presidente ha dado, digamos, varios indicios de que al parecer fue el narcotráfico. Este es el país que más, este es el gobierno que más han incautado cocaína, y yo sí creo que aquí, igual que pasó con los magnicidios anteriores, lo que está sucediendo es un problema de desestabilización, de buscar desestabilizar el país, y así, digamos, beneficiar al mercado de la cocaína. Y a mí me parece que nosotros como colombianos tenemos que tener una discusión muy difícil, pero muy importante, y es la legalización de la exportación de la cocaína, porque esto nos está desangrando como país. Sí, senadora Pizarro, en ese sentido, esto que está pasando, y usted habiendo vivido lo que vivió con su papá, ¿cuál cree usted que deben ser en este momento las prioridades en el legislativo? Usted nos está hablando de un problema que es clarísimo, pero ¿cómo cambian las cosas para usted, que ha vivido en primera persona la muerte, el asesinato de su papá, para priorizar, cómo priorizar desde el legislativo lo que se debe hacer para que cambie esa aproximación a la política en Colombia? Pues yo creo que nosotros en serio tenemos es que atacar las causas estructurales del conflicto armado, que es el narcotráfico, la deforestación, y en este momento sobre todo la minería ilegal de oro. Porque nosotros, digamos, que recibimos la solicitud que yo más recibo, digamos cientos al mes, es de personas que necesitan que la unidad de protección redundantemente los proteja. Nosotros tenemos, digamos, municipios como Puerto Wilches, en el que más o menos hay que ponerle una camioneta y una escolta a cada uno de los habitantes. Y la verdad es que fiscalmente, pues el país no puede sostener este tipo de medidas de protección para tantos líderes ambientales, líderes sociales, líderes políticos. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es si la lucha contra las drogas hemos votado plata en una industria armamentista, y los índices de consumo no bajan y los índices de producción tampoco bajan. Entonces nosotros lo que tenemos que es sentarnos a tener una conversación sincera como país, y es: la lucha contra las drogas es un fracaso. ¿Cómo podemos afrontar las causas estructurales del conflicto armado en Colombia? Representante Pizarro, usted está hablando de su análisis hoy, y estábamos conversando sobre, o haciendo mejor un recuento sobre esos magnicidios donde pues cayó su papá, Carlos Pizarro, por allá en los 90. Con el asesinato de Miguel Uribe, ¿usted ve semejanzas? ¿Cuáles son, si las ve, y cuáles son las diferencias en ambos contextos históricos? Sebastián Nora, ahorita que estaba presentando esa muy triste y larga lista de magnicidios en Colombia, nos decía que había muchas similaridades, por ejemplo, que en el asesinato de Jaime Pardo Leal, creo, o era Bernardo Orza, creo que es Jaime Pardo Leal, pero entonces lo que vemos es otra vez, se contrata a un, se me descargó el computador, entonces ahora solo estoy con la voz, pero se contrata, ya me lo están conectando, se contrata, digamos, a un niño, porque es que yo sí creo que una persona de 15, 16 años es un niño que no tiene la capacidad de discernir sobre lo que está haciendo, y realmente se utiliza como carne de cañón, porque la idea es, digamos, matarlo en el momento. Uno no entiende cómo la seguridad de Miguel Uribe, al parecer, lo coge a patadas, cuando este es es el principal testigo que se tiene para esclarecer los hechos que sucedieron. Entonces, realmente me parece que es copiado. O sea, lo que pasó en los magnicidios de los 90 es exactamente el mismo modus operandi que se utilizó en este momento. Sí, era el magnicidio de Bernardo Jaramillo Osa en el puente aéreo de Bogotá. Representante Pizarro, ¿qué significó para usted crecer con ese dolor del asesinato de su papá, y qué quisiera preservar de su legado?
Pues evidentemente yo creo que no, es muy claro que fue un momento muy doloroso. Yo creo que pasaron décadas para que pudiera, digamos, hablar tranquilamente del tema. Me ayudó mucho haber trabajado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque logré como desentrañar un poco la memoria y lo que había sucedido. Sin embargo, las personas que han perdido a un ser querido pues saben que esta herida es una herida que realmente nunca sana, y sobre todo también en la mesa hablaban del tema de justicia. Nosotros no hemos tenido justicia, ¿sí? En 30 años, 32 años que tiene el asesinato de mi papá, 33, no hemos logrado que la Fiscalía tenga realmente avances claros en cuanto al juicio, en cuanto al proceso que hay de mi padre. Y si eso pasa con una víctima, digamos, que es tan famosa, ¿cómo será con los miles de desaparecidos, con los cientos de miles de asesinados que en este país son anónimos y que nadie investiga? Nosotros y por eso también es muy importante una reforma a la justicia, porque la burocratización de la justicia hace que las víctimas en este país no tengan investigaciones, que no tengan justicia. Pues esperamos que este caso, el de Miguel Uribe, no quede en esa injusticia ni en la impunidad como han quedado tantos magnicidios a través de la historia de violencia colombiana. Representante, gracias por atender este llamado de Mañanas Blue 10:30. Muchísimas gracias por la invitación, y de verdad que mis más sentidos pésame para el país y para la familia. Y para el país, la verdad que sí, porque justamente estamos hablando de violencias y violencias políticas, pues que es la cara que tiene este asesinato de Miguel Uribe. Y ¿sabe qué me agradó oír? Algo que a veces a los políticos les da un poco de pena reconocer, porque pues sus seguidores como que se los critican o se los cuestionan, y es que ellos tengan amistad o buena relación, los de izquierda y los de derecha, que es normal, porque es que ellos duran muchas horas ahí. Imagínense una comisión de 10 horas que tiene pausas, un café, el otro. Participan en comisiones interparlamentarias, algunos participan en la redacción conjunta de proyectos. Entonces, que alguien del Centro Democrático sea muy amigo de alguien del Pacto Histórico es normalísimo, pero en Colombia como que a veces se publica una foto y dicen, vea, usted es un traidor. Entonces a ellos y a ellas les da pena reconocer eso. Y acá vemos que la señora María Mar Pizarro no está de acuerdo en casi nada con Miguel Uribe, pero dijo, era buen tipo, nos sentamos, me parecía que era de los más inteligentes de la oposición. Estructurado fue su creo que descripción. nosotros tenemos que normalizar eso. Es que incluso puede ser pareja, ¿por qué no? Pues porque si comparten tantas horas y días juntos. Es que son compañeros de trabajo, están en el mismo recinto básicamente. Bueno, ella es representante, él es senador, pero digamos que al final son congresistas que tienen que interactuar con diferentes políticas que quieren implementar o pasar en el Congreso, así que pues sí están muchas horas ahí sentados, y por eso yo le preguntaba, una cosa es lo que se dice en las redes y otra cosa es lo que pasa en la vida real, en la personal. Y también cada uno juega un papel, ellos también al final están en esa puesta en escena, pero bueno. También un llamado, Ana Cristina, que la gente entienda eso, el ciudadano que lee los trinos, pues que no es que estén allá enganchados pues todo el tiempo y peleando, jalándose el pelo, pues que no es así, que lo que usted dice es una pose también que pueden adoptar como políticos para ganar seguidores, adeptos, tal, pero que realmente en la vida real, a nivel personal, pues puede haber otro trato. Sí, son compañeros de trabajo. Es lo mismo que en esta mesa de trabajo, somos compañeros de trabajo, pensamos distinto, pero finalmente somos compañeros de trabajo. Mire, hay algo importante para decir con respecto a los magnicidios, y es que los magnicidios suelen venir, son producto no solamente de, digamos, de la violencia política, sino de discursos que llevan a esa violencia política. Entonces, para explicar esta idea, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que pasó con Bernardo Jaramillo Ossa, el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, él fue un líder, de la Unión Patriótica, pero la Unión Patriótica fue exterminada. Fueron más de 5.600 personas, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene eso documentado. No fue un candidato político, fueron 5.600 personas documentadas a las que se les asesinó por su pensamiento de izquierda. Uno de los lugares más afectados fue el Urabá antioqueño.
Entonces no es solamente el magnicidio, sino lo que rodea un magnicidio. Si volvemos a Carlos Pizarro León Gómez, ¿cuántos desmovilizados mataron después del M-19? Es decir, personas que dejaron las armas y que querían reintegrarse a la vida civil, que querían regresar a la civilidad. Ese registro no se tiene. De la Unión Patriótica, por lo menos, por datos cruzados de la sociedad civil y de instituciones oficiales, pues ya la JEP tiene un dato. Pero el M-19, eso no se ha documentado. ¿A cuántas personas mataron? Entonces no es solo el magnicidio, sino lo que trae alrededor en grupos de pensamiento, en personas que militan en un pensamiento determinado. Pero mire que también, Ana Cristina, en Colombia asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, también un dirigente del centro, digamos, de la derecha de este país. De tal manera que en Colombia los asesinatos, los magnicidios son de izquierda y son de derecha, y el llamado es que en algún momento tiene que parar esto. Pero yo sí hago un llamado a la reflexión de los políticos en los momentos que corren, en este momento actual, a que el lenguaje tienen que moderarlo, porque es que no es lo mismo que una persona, un XX, por decirlo así, escriba un trino, escriba un Twitter, desahogue su rabia, su ira en un trino. Y no es igual que lo haga un político, que lo haga un senador, que lo haga un representante de la Cámara. Son dos cosas distintas. Que lo haga un presidente de la República. No es la igualdad del trino que escribe una persona con el que escribe alguien que está en esta condición de privilegio de ser vocero de la comunidad, ya sea como representante de la Cámara, como senador, como presidente de la República. Son dos cosas completamente distintas. Y por eso el llamado que se le hace a los políticos a que moderen el lenguaje, porque como en las circunstancias que estamos viviendo en Colombia, se exige mucha responsabilidad, tanto de los políticos, y también incluyo a los medios de comunicación, también incluyo a los periodistas en el manejo del lenguaje. Eso tiene que ser muy importante, sobre todo con lo que está pasando en la Colombia de hoy. Es que todos hacemos parte de esta sociedad, Oscar, de este país, y la verdad es que la responsabilidad está en todos. Hay que bajarle un poco la temperatura a la polarización, porque para polarizar se necesitan dos polos. Así que yo creo que el llamado es a esos dos polos, sobre todo que están en este